En el pasado hiciste milagros, hazlo. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe. Muy buenas noches. Este es su programa Junto a la Mesa, que transmitimos desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, ubicada en la calle 11 Sur, número 11A 28. Estamos contentos porque, como ustedes observan, estamos hoy estrenando nuestro set de grabación, nuestra sala virtual. Y gracias a Dios que Él nos ha permitido ya tener los elementos necesarios para transmitir de una mejor manera. En esta noche tenemos al máster aquí, al ingeniero John Rojas, un chico criado aquí en la iglesia que estudia ingeniería de sonido. Prácticamente ya está terminando su carrera en la Universidad
San Buenaventura. Tengo conmigo también en el set al pastor Iván Hernando Alvis y a la pastora Ruth Esmeralda Uricoechea. Todo lo que hacemos, lo hacemos siempre en el nombre del Señor. Por eso quiero pedirle esta noche a la pastora Ruth que presente este programa junto a la mesa ante el Señor, para que ustedes sean en esta noche bendecidos y edificados. Amén. Muy buenas noches, iglesia. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a disponer nuestro corazón para adorar esta noche a nuestro Señor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos delante de ti, Señor, tan necesitados, Señor, pero con la certidumbre que tú estás en medio nuestro, que tú siempre nos bendices y que esta noche te vamos a honrar con el estudio de tu palabra, Señor, con alabanzas, con cánticos, pero sobre todo con la esperanza que tu Espíritu Santo nos asistes y tú estás en medio de nosotros. Bendice a cada una de las personas que están conectadas, a cada familia, Señor bendito, que en ti, Señor bendito, encuentren la paz y el regocijo que sus corazones y sus almas necesitan. Te encomendamos a ti este momento y honramos el nombre de Jesucristo como nuestro Señor, de nuestra iglesia y de esta vida. Amén y amén. Muy bien, esta noche tenemos un tema muy interesante. Normalmente tenemos en el programa junto a la mesa a un invitado o una pareja de invitados que desarrollamos un diálogo, pero esta noche, que es el último jueves del mes, acostumbramos dedicar un tiempo a la intercesión. Y por eso esta noche nuestro tema, el título de nuestro diálogo esta noche es la oración, ministerio y misterio. Así que hablaremos un poco de lo que es la oración según la palabra de Dios, pero vamos haciendo oraciones intercaladas mientras el programa se va desarrollando. Así que esta noche tenemos también un texto de la Biblia muy interesante, que es autoría del apóstol San Pablo. Es la carta escrita a los Romanos, el capítulo 8, uno de los capítulos monumentales de la Biblia. Y dice en el capítulo 8, comenzando con el versículo 16: Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifiesten claramente lo que somos como hijos de Dios, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios lo había dispuesto. Pero le quedaba siempre la esperanza de ser libertada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros, ya que tenemos al Espíritu Santo como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente, esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual seremos liberados de este nuestro cuerpo temporal. Con esa esperanza hemos sido salvados, solo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. De igual manera,
el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. La oración, ministerio y misterio. Esta noche nosotros vamos a ejercer el ministerio de la oración a través de un tiempo de intercesión. Pero ¿por qué decimos que la oración es ministerio? Porque es una forma de servir, es una forma de llegar a Dios y ponernos en la brecha. Es más, ustedes recordarán el capítulo 17 de San Juan, que se llama la oración sacerdotal de Cristo. En esa hermosa oración, Jesús dice: Padre, no te ruego por el mundo, sino por los que me diste del mundo, porque tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Allí vemos el sumo sacerdocio de Cristo, pero ahora Él nos encarga a nosotros y nos da también el ministerio de la oración, porque el ministerio de la oración nos acerca al trono de la gracia, pero nos acerca también a la gente. Es por eso que Pablo a Timoteo dice: amonesto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres y por todos los que están en eminencia, a fin de que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que es el ministerio de la iglesia, no de los que tienen, como dicen por ahí, el don de orar, porque la oración no es un don, es un mandamiento. La intercesión sí es un don, porque hay personas dedicadas exclusivamente a orar, como esa mujer Ana. ¿Se acuerdan ustedes de Ana? Ana fue una mujer que a los 7 años de haberse casado quedó viuda y se dedicó 84 años de su vida a orar. Ese es un ministerio de intercesión. Pero ¿por qué la oración también es misterio? Sabemos que la oración es una práctica común en todos los pueblos. Desde los tiempos más antiguos, los aborígenes elevaban oraciones a veces a deidades que ellos se imaginaban, a los astros, hacían oraciones supersticiosas, oraciones también entre comillas mágicas, conjuros, aseguranzas, como dicen los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y la oración ha sido envuelta como en el mito de lo mágico. Sin embargo, cuando hablamos de que la oración es misterio, es porque hay muchas personas que oran, pero ni saben a quién orar. Es más, oran porque alguien les dijo que encomendarse a determinada persona o a determinada divinidad, eso funcionaba, como pasa en México, que hay un día dedicado exclusivamente a los muertos, a la muerte, y ellos van para rendirle culto y ofrecerle sacrificio. Pero ¿sabe por qué es un misterio? Porque, como acabamos de leer, el apóstol Pablo dice que nosotros no sabemos orar como conviene, pero que el Espíritu que habita en el creyente intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es misterio. ¿Saben por qué? Porque cuando oramos entramos en el terreno de lo sobrenatural y nosotros no sabemos lo que ocurre en ese mundo sobrenatural, pero la oración tiene ese misterio de poder acercar
la tierra con el cielo. Es más, ustedes se acuerdan que en el capítulo 18 de Mateo dice: yo les digo a ustedes que si dos se ponen de acuerdo sobre cualquiera cosa que pidieren, les será hecho. Y les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y que lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Es misterio, porque yo no sé lo que ocurre en ese mundo espiritual, pero en la oración hay un bendito misterio, donde se operan sanidades, donde se operan milagros. Pero ¿saben por qué más? Es misterio. La oración es misterio, porque hay oraciones donde uno ve el milagro instantáneo, pero en ocasiones usted ora y ora y ve la respuesta en años. Y usted dice: pero ¿por qué eso no funciona como le funciona al otro? Como pasó con mi tocayo Elías, que dice que oró y los cielos se cerraron y no llovió por 3 años y medio. Y luego oró y los cielos se volvieron a abrir y llovió. Ahora, uno dice: pero ¿cómo puede ser eso? Sencillamente porque hay un misterio sobrenatural en la oración. ¿Por qué usted en este momento, mientras nos preparamos para escuchar una canción y entramos aquí en el diálogo, por qué no medita usted que la oración es un ministerio que usted puede ejercer, pero al mismo tiempo es un misterio que vamos esta noche a tratar de aclarar algunas cosas? Es más, abrimos el chat por si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta de acuerdo al diálogo que yo tendré esta noche con el pastor Iván y la pastora Ru, que son mis pastores asistentes. Así que vamos a escuchar una alabanza, pero vaya pensando por qué la oración es misterio. Vivo por conocerte a ti.
La oración es ministerio y misterio. Pastor Iván, en esta noche que vamos a dialogar, yo he hablado que hay una oración común o universal que hacen todos los seres humanos, porque la oración es una práctica de todo el mundo desde tiempos antiquísimos. Es más, yo me acuerdo que una vez estuve en la ciudad de Chicago y me invitaron a un templo donde llegaban gente de todas las creencias, musulmanes, católicos, protestantes, agnósticos, y todo mundo llegaba allí con respeto a ese lugar a hacer una oración a su Dios o a su creencia particular, o sencillamente a guardar silencio frente a ese monumento donde todos pueden llegar sin distingo de religión. Diríamos que esa es la oración universal que hacen todos los seres humanos. Y me acordaba que cuando Pablo llegó a la ciudad de Atenas, él dice: atenienses, yo pasé por vuestra ciudad y vi muchos altares a muchos dioses, pero vi una inscripción que decía: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran sin conocerle es el que yo les predico. Pastor Iván, según el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14, ¿qué diferencia hay entre esa oración universal y la oración que aparece en esos versículos que usted nos los va a mencionar? Amén. Buenas noches, Pastor Elías, Dios lo bendiga. Pastora Ruth, buenas noches a todos los que en este momento están conectados y nos están viendo. Bueno, Pastor, primero vamos a leer qué dice el texto. Muy bien. Para entrar en la pregunta que usted me dice. Dice Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 13-14, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Usted nos hacía una aclaración en la oración universal. La oración universal es cuando una persona le ora a algo o a alguien que no sabe qué es. Por ejemplo, los indígenas le oraban al sol, a la luna, y le clamaban a ellos. Hay personas que le claman a una piedra, hay personas que le claman también a los animales. A diferencia de ellos, nosotros sabemos a quién clamamos, y es al Dios Todopoderoso, el que se encarnó en su Hijo Jesucristo y que se reveló, aparte de todo, mediante la Escritura. A ese es al Dios que nosotros clamamos. Hay personas que desafortunadamente han tomado en el nombre de Jesús como si fuera una palabra mágica. Entonces dicen en el nombre de Jesús y piensan que ya haber dicho en el nombre de Jesús se hace automáticamente, pero no es así, porque cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo que estamos bajo el poder de Dios y bajo su voluntad. A veces nosotros le pedimos al Señor muchas cosas y no las recibimos. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué no recibimos eso si lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús? Porque a veces lo que nosotros le pedimos al Señor no es lo que a nosotros nos conviene, sino que nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios. Y un claro ejemplo de todo eso es en el Padre Nuestro, cuando el Señor Jesucristo nos da el ejemplo y dice, oren de la siguiente manera, y nos da ese ejemplo del Padre Nuestro. Muy bien, Pastor Iván, me parece que usted menciona cosas que son claves. Dice que la diferencia es que esa oración que hacemos al Padre, la hacemos en el nombre de Jesús. Pero también usted nos dice que el nombre de Jesús no es un mantra, no es para que usted lo utilice de forma mágica como hay la costumbre de varios cristianos evangélicos como yo, y algunos de ellos en un momento de peligro dicen, sangre de Cristo, cúbrame. Eso es una costumbre que se fue desarrollando en el pueblo evangélico, pero la sangre de Cristo no es un mantra, no es una palabra mágica, ni el nombre de Jesús tampoco, según usted lo acaba de decir, sino que como Pablo dice también en Román, ¿cómo invocarán a aquel
en quien no han creído. En otras palabras, yo no puedo decir Jesús o sencillamente en tu nombre. Primero, Jesús tiene que ser el Señor de mi vida, y me parece que eso nos da claridad para la diferencia entre esa oración universal y la oración que se hace en el nombre de Jesús. Bueno, Pastor Iván, yo creo que esta noche comenzamos orando para que Jesús sea revelado a los corazones. ¿Sabe qué dijo Jesús? Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En otras palabras, que también para llegar a Jesús necesitamos que Dios nos ilumine y nos revele a su Hijo. Entonces vamos a hacer una oración especial, que toda esa gente sincera que ora al santo de su devoción, que hace una oración o invoca en un momento de peligro y dice Virgen Santísima, y lo hacen, y lo decimos con respeto, lo hace sinceramente, porque le enseñaron. ¿Por qué no ora, Pastor Iván? Para que Jesús sea revelado a esos corazones. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que se revele a cada uno de nuestros corazones. Y de los que claman de pronto a una deidad, que el Señor se revele ante ellos también y muestre su poder. Mi amado Señor, qué bueno eres tú, mi amado Rey, que nos das la oportunidad de encontrarte, Señor. Tú te revelas mediante tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, mi Señor. Ahora mismo, Señor, nos unimos en oración, clamando a ti, Señor, pidiendo que toda obra maléfica del enemigo, Señor, sea quitada ahora mismo, Señor. Toda mentira que el enemigo ha sembrado en los corazones, Señor, toda idolatría que el enemigo ha sembrado en cada persona, ahora mismo sea quitada en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, a buscarte, a encontrarte a ti, mi Señor. Revélate ante nosotros, Padre bendito, que cada día te conozcamos más y nos enamoremos más de ti, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quita toda mentira que el enemigo ha sembrado también en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor amado. Que nuestra única deidad, nuestro único Dios, seas tú, mi Señor. Te lo pedimos ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, es bajo tu poder, bajo tu autoridad y bajo tu voluntad, Señor. Amén y amén. Muy bien. Así que, queridos amigos, tenemos que orar en el nombre de Jesús y no mencionando a Jesús como si fuera un mantra, sino haciéndolo nuestro Señor y Salvador, y nuestras oraciones serán eficaces. Pastora Ruth, el texto que nosotros leímos esta noche nos dice en el versículo 22, sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros, ya que tenemos el Espíritu como anticipo de lo que hemos de recibir. Pero en el versículo 20 dice, porque la creación perdió su verdadera finalidad. Pero la versión Reina Valera dice que la creación fue sujeta a vanidad. Esta versión, Dios habla hoy, lo aclara. Dice que la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios lo había dispuesto. Aquí nos está diciendo que hay un panorama oscuro en la creación, que aún la creación, y cuando habla de la creación, está hablando de ese mundo creado por Dios que está sufriendo el impacto del ser humano a través, como han dicho los científicos, del cambio climático, cómo se han contaminado las costas, el aire, la violencia. Es decir,
que la creación fue profundamente afectada, pero el ser humano también, que es parte de la creación. Sin embargo, aquí el apóstol menciona la palabra esperanza. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál es o dónde radica la esperanza de la creación? Que incluye el globo terráqueo, pero también incluye al ser humano. Buenas noches, Pastor Elías, Pastor Iván, Iglesia. El tema de este versículo y de los próximos 9 nos habla que hay una gloria incomparable, una gloria que nos espera, que nosotros no podemos describir. Y la creación gime porque nuestra tierra se está envejeciendo, ha dejado de producir el alimento porque nosotros los hombres hemos sido malos mayordomos de ella, porque la hemos explotado, porque la hemos utilizado para nuestro beneficio, y la tierra aún gime para que el Señor la restaure desde su cimiento. Pero vamos más allá, que nosotros los seres humanos también gemimos, también sufrimos desde el momento en que el hombre tuvo la caída, porque el pecado nos ha dañado, porque el pecado nos ha enfermado, y ese mismo pecado ha traído sufrimiento a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra sociedad. Y no solo hablamos de ese pecado individual, sino ese pecado social que nos ha atrapado a todos, el cual hay corrupción. Pero dice que hay una esperanza venidera, una esperanza en la que el Señor va a reconciliar el mundo con Él, donde la tierra volverá a dar fruto, donde el león tendrá también otra vez esa convivencia con el hombre. Así que hay una esperanza que es el Señor nos ha prometido, donde Él restaurará todo como desde el principio, y esa esperanza radica en quien nos lo prometió, que es Dios, ese que se reveló, como decía el pastor Iván, a través de Jesucristo, a través de las Escrituras. Y por eso, a diferencia de las oraciones que hacen a otros, nosotros sí tenemos esperanza, porque tenemos la palabra de Dios que se cumple de punto a punto, del Génesis hasta el Apocalipsis. Y esa esperanza también tiene como un vehículo, y ese vehículo es la oración y la fe en Jesucristo. Muy bien, Pastora Ruth, usted fue hasta ese elemento escatológico, ¿no? Es decir, hay una esperanza aquí, pero hay una esperanza futura. ¿Qué me podría decir, Pastora Ruth, con ese texto hermoso de Apocalipsis donde dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo pasó y la primera tierra también ya no existía más? Y vi, dice Juan, un cielo y una tierra nueva. ¿Qué nos podría decir acerca de eso, esa esperanza escatológica? Esa esperanza escatológica tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos va a reconciliar y cuando Él nos va a traer ese cielo nuevo y esa tierra nueva, donde ya el sufrimiento se va a acabar, donde las lágrimas ya no estarán en nuestras mejillas, no van a haber pandemias, porque el Señor estará con nosotros, donde ya nosotros no necesitaremos ni la luz del sol, porque el mismo Señor lo alumbrará todo. Pero nosotros tenemos que perseverar. Si nosotros queremos ver esa nueva tierra, si queremos ver ese nuevo amanecer, es cuando el Señor Jesucristo venga por todos nosotros. Muy bien, entonces, Pastora Ruth, en esta noche, todos los que nos están viendo, vamos a orar por esa creación que llora, que gime y que está con dolores de parto. Mire, veíamos ayer y anoche cuando estábamos viendo las noticias de esa tormenta terrible que se veía en el mar y que hoy entró por Luisiana y hoy estaba también entrando a México, y fue devastado todo ese sector por donde entró
esa tormenta. Y dicen los científicos que el cambio climático en los próximos años va a producir unas catástrofes naturales impresionantes. Es como la tierra gimiendo con dolores de parto. Esa bella tierra que usted y yo conocemos, que es mi segunda patria, Puerto Rico, que ha sufrido en el último tiempo, cuando pasó el huracán María, luego vinieron una serie de temblores y muy fuertes, pero ahora otra vez tuvieron una amenaza de tormenta en días pasados. El mundo entero está en este momento caótico, en todo sentido. La violencia racial en Estados Unidos, otra vez hay una cantidad de protestas y manifestaciones porque un agente de la policía disparó a sangre fría a un hombre. Es decir, que vivimos en un mundo convulsionado. Pastora Ruth, esta noche ore por la creación, que incluye al ser humano, para que en este momento Dios tenga misericordia de este mundo que sufre por su creación. Amén. Señor, tú conoces nuestra tierra. Amén. Nuestra tierra está enferma. Sí, Y aún dicen los especialistas y los científicos que la tierra empezó a morir, que la vida sobre este territorio, Señor, es muy poco. Y la tierra gime porque necesita ser restaurada. Nuestros corazones y nuestras almas también están gimiendo. Amén. Porque el hombre anda, Señor, sin esperanza. Porque la manera de sobrevivir es volvernos depredadores los unos de los otros. Hay violencia, hay pestilencia, hay racismo. Señor, y hoy por medio de este vehículo que es la oración, esta esperanza que no nos deja avergonzados, te rogamos, mi amado Rey, que venga sobre nuestras vidas, sobre nuestra tierra y nos sanes. Y hoy, Señor, declaramos esa palabra que está en las Escrituras, que si nosotros nos humillamos y oramos, Señor, tú inclinarás tu oído y sanarás nuestra tierra, sanarás nuestras heridas. Tú sabes los sufrimientos que están viviendo las familias, las mujeres desamparadas, las que han sido abandonadas por sus esposos y aún sus corazones gimen porque se encuentran solas, los que han perdido su trabajo, los que han quebrado en sus empresas, los que han perdido, Señor bendito, un ser querido en este tiempo de pandemia, las economías que cada día, Señor, están, Señor, cada día hacia abajo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tengamos esperanza de esa gloria venidera, de esa restauración que tú vas a traer presente, pero también futura y escatológica, porque tú quieres bendecirnos desde ya y nos has dejado tu palabra, nos has dejado tu espíritu que nos anima y nos fortalece. Señor, por eso hoy oramos con esperanza, por eso hoy oramos con fe, sabiendo que cada uno de nosotros seremos restaurados, Señor, y sanados desde lo más profundo de nuestro ser, porque tú conoces las lágrimas, Señor, que aún de noche y en la oscuridad muchos derramamos. Y ahí está, Señor, para consolarnos y para decirnos: no temas, porque la esperanza que yo les traigo es incomparable. Gracias, Señor. Te amamos, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Pastor Elías, ahorita que yo oraba, también pensaba en esos sufrimientos, en esos quebrantos, que muchas veces nosotros sentimos esas emociones que no podemos controlar. Y quisiera hacerle una pregunta a usted, y de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿cuál serían los efectos psicológicos y emocionales que nosotros tenemos cuando vivimos en esa angustia
y cómo nosotros, mediante la palabra y del consejo que el Señor nos da a través de nuestros pastores, como la sabiduría que Dios le ha dado, ¿usted qué nos podría decir, pastor, de cómo afrontar esos sufrimientos que estamos viviendo? Fíjense que esta noche estamos hablando de que la oración es misterio. Hace algunos años descubrieron los científicos que las personas que oraban, no necesariamente estaba hablando de los cristianos, pero de todas las personas que dedicaban varios minutos para orar, para meditar. Entonces ellos colocaron unos dispositivos que comenzaban a medir qué ocurría en el cerebro mientras la gente meditaba y oraba. Y ellos, a través de toda esa tecnología, descubrieron que cuando las personas oraban, era como si el tiempo se detuviera. ¿En qué sentido? En que venía una calma, una tranquilidad y, como decía la pastora Ruth, esperanza. Y que eso de alguna manera afectaba positivamente también el estado mental y emocional. Y lo que es más, dijeron que las personas que oraban y meditaban eran personas que iban a vivir más larga vida. ¿Saben por qué? Y a mí me impresionó cuando leí este artículo, porque los que oran, decían ellos, es como si el tiempo se detuviera. En otras palabras, que si yo en mi vida oro y acumulo, por ejemplo, 5 años de oración, voy a vivir 5 años más. Eso no es un argumento bíblico, es un argumento científico. Entonces, Pastora Ruth, usted me preguntaba lo que estamos viviendo, qué efectos está produciendo. Estos días los psicólogos han dicho que los niños, los ancianos, están entrando en un estado depresivo. Ustedes se acuerdan que hasta en Colombia surgió la rebelión de las canas, que se presentó una tutela porque ellos se sentían encerrados y ya las personas de la tercera edad ya pueden salir, sencillamente porque ganaron esa tutela. Los niños también están cansados de recibir sus clases que, como alguien dijo, no son virtuales, sino que son clases, se me fue la palabra ahora, pero sencillamente como clases remotas, donde ellos tienen que estar haciendo una serie de tareas y de ejercicios que no es lo mismo que presencialmente compartiendo con sus compañeritos, pero también se ha afectado la convivencia familiar y el nivel de estrés y de violencia doméstica ha aumentado. Es por eso que necesitamos la paz del Señor. Y ahí es donde la oración como misterio entra a ser algo misterioso. Nos preparamos para una canción, pero ¿por qué no inclinas tu rostro donde estás? Tú que estás intranquilo, que estás también lleno de pesimismo, de ansiedad, ¿por qué no descansas en Dios? Señor, mira cuántas personas han sido afectadas emocional y psicológicamente en estos momentos. Tantas madres fatigadas y cansadas con un trabajo en casa junto con los quehaceres del hogar. Los niños, las personas mayores también que se sienten solas, encerradas, los que están enfermos, los que han perdido a sus seres queridos. Señor, nosotros queremos decir, como decían los judíos y como lo siguen diciendo, que el Shalom de Dios se manifieste, que haya paz,
que haya tranquilidad, porque tú eres el Dios de la paz. Y tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Escuchemos esta bella canción. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Pastor Iván, estamos hablando que la oración es misterio. Este texto que leímos, que para mí es el texto central
de esta porción que leímos. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu está con mayúscula. El Espíritu ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresar, porque ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué el misterio de este versículo nos invita a entender lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué es misterio? Bueno, pastor, partamos de algo que es muy importante y muy esencial. Cuando el Señor Jesucristo iba a ascender a los cielos, ¿qué dijo? No los dejaré solos, sino les dejaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que interviene en nuestra vida cuando estamos tristes, es el que nos consuela, es el que trae paz y gozo a nuestro corazón en los momentos de aflicción, es el que nos levanta, el que nos ayuda. Pero ojo, aclaramos esto, tenemos el Espíritu Santo de Dios cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Muy bien. Si no aceptamos a Cristo en nuestro corazón, porque muchos dicen, no, es que yo soy cristiano y tengo a Jesucristo, pero nuestra manera de vivir no ha cambiado, sigue siendo la misma. Entonces no hemos aceptado a Cristo, porque cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, automáticamente cambia nuestra manera de ser. Entonces, es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros. Hay momentos difíciles en nuestra vida. Puede ser la pérdida de un familiar, puede ser que llegó un problema grande y nosotros no tenemos cómo solucionarlo. En ese momento no sabemos qué decirle al Señor. Ahí es cuando el Espíritu Santo interviene por nosotros y gime al Señor por nosotros. Y es cuando nosotros sentimos en nuestro corazón que algo pasa sobrenatural, que a pesar de que yo no tengo palabras para decir, hay algo dentro de mí que está expresando un sentimiento hacia el Señor. Hay alguien dentro de mí que se llama el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eso es muy importante, Iván. Me parece que el creyente, por eso decimos la oración en misterio, porque yo me puedo quedar callado, pero el Espíritu que conoce mi debilidad intercede por mí. Oiga, eso es algo extraordinario y misterioso. Y súmele, pastor, que en los momentos cuando nosotros vamos a hacer algo y de pronto es algo indebido, ¿quién es el que nos redarguye? El Espíritu Santo. Y nos dice, bien, no lo haga. Ahora bien, pastor, hemos escuchado algo que dice que debemos orar en el Espíritu y que solo oran las personas en el Espíritu los que hablan lenguas. Muy bien. Y los que no hablan lenguas, entonces, pastor, explíquenos algo. Muy interesante pregunta. Eso dice en 1 Corintios capítulo 14, Pablo dice, oraré pues en el Espíritu y oraré también con mi entendimiento, porque cuando mi espíritu ora, mi mente queda sin fruto. Y usted me dirá, como usted me pregunta, Pastor Iván, ¿qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es abandonarse a la guianza del Espíritu y a la dirección del Espíritu Santo. Y puede hacerlo de dos maneras. La primera, si usted ha recibido el don de lenguas, que es uno de los muchos dones del Espíritu Santo, usted tiene una tremenda bendición. Y es que de pronto su mente está turbada y usted comienza a orar en otras lenguas. Usted no sabe lo que está diciendo, pero su espíritu ora al Señor. Nadie le entiende, dice Pablo, aunque por el Espíritu habla misterios. Y él dice, ¿qué pues? Oraré pues en el Espíritu, pero oraré también con mi entendimiento. Pero la pregunta que usted me hace, Pastor Iván, es, ¿y si yo no tengo el don de lenguas? Mire, el Espíritu Santo no está limitado a que usted hable lenguas para orar en el Espíritu. Hay muchas personas que nunca recibieron el don de lenguas. Es más, conozco que en una oportunidad le preguntaron al doctor Billy Graham que si él hablaba en lenguas. Y él dijo, Dios no me ha dado ese don, pero me dio el don de predicar al mundo. Y saben que fueron miles y miles y miles los que llegaron a los pies de Cristo a través del don
que tenía Billy Graham. Entonces, yo puedo orar en el Espíritu cuando me abandono en los brazos, en la guianza del Espíritu Santo, y como Ana en el templo, angustiada, dice que el sacerdote Elí la vio que en una entrega tan profunda que apenas sus labios se movían. Mire, y aunque era el Antiguo Testamento, pero para mí Ana estaba orando en el Espíritu. ¿Acaso no oró en el Espíritu María cuando dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador? Y comenzó y compuso el Magnificat, que es un poema extraordinario. Podríamos decir que María oró en el Espíritu. Así que, hermano, aunque usted no tenga el don de lengua, usted entre en una profunda entrega, meditación, y si me permiten la expresión, en un encuentro místico con Dios, cuando su alma y su espíritu se encuentran con Dios. Amén. Pastor, y podríamos añadir algo: nosotros somos templo del Espíritu Santo. Muy bien. Y podríamos preguntar: ¿cómo está el templo de nosotros? ¿Está agradable para que el Espíritu Santo habite en nosotros o no? Muy bien. Pastora Ruth, estamos cerrando ya este importante diálogo, y antes de las peticiones vamos a hacer una oración. Pero yo le quiero preguntar que, como la oración es misterio, hay mucha gente desilusionada porque ha orado por algo y aparentemente no ha obtenido la respuesta. Y hay un texto en Primera de Juan capítulo 5 versículo 13 y 14 que dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y por eso estamos seguros que recibiremos todo aquello que le hemos pedido al Señor. Aparentemente aquí dice que todo lo que usted pida lo recibe. Sin embargo, hay oraciones, aparentemente que no son contestadas, y hay mucha gente que dice: ay, ya no oro más, porque yo he orado y mi hijo no se convierte, he orado y mi marido sigue siendo un muérgano, o he orado para esto y no resulta. ¿Usted qué le diría a todos esos desilusionados de la oración? Bueno, pues esa es una pregunta muy profunda, y puede ser que yo no tenga la respuesta de por qué no ha sido contestada la oración, porque aquí hay un elemento que es la soberanía de Dios. Muy bien. Y solo entenderemos en algún momento porque de pronto algunas de esas oraciones no fueron contestadas en la tierra. Pero hay un verso en Romanos capítulo 12, versículo 12, al cual yo les animo, que dicen: alégrese en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Y este versículo es claro, porque Él nos está diciendo: manténgase en esperanza, no deje de orar, gócense en el sufrimiento. Y es tan difícil decirle: oiga, gócese, y voy a decir algo un poco sarcástico, porque le dijeron que tenía COVID, porque murió un ser querido. Pero es que ese sufrimiento y esa esperanza son en Jesucristo, porque Cristo está en medio de nuestro sufrimiento. Amén. Pero aquí viene el elemento clave: ser perseverantes en la oración, porque el Señor Jesús nos prometió, y hay una promesa en la Biblia que dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre nos será hecho. Lo que pasa es que muchas veces malentendemos a veces nuestra oración, ese concepto, y pedimos al Señor y esa oración no es contestada porque de pronto no nos conviene y porque no es la voluntad de Dios. Y nosotros no oramos para que se haga nuestra voluntad, sino para que se haga la voluntad de Dios. Pero el pastor Elías toca algo: pero la voluntad de Dios es que el marido muérgano deje de ser muérgano, que el hijo que no se convierte o la hija rebelde
cambie. ¿Y por qué oramos y oramos durante años y no es contestada esa oración? Yo solo le puedo decir: persevere, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor tendrá misericordia de esa alma. Muy bien. El Señor tendrá misericordia del muérgano y lo va a retornar. Y hay un versículo que mi papá me decía esta semana que decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Siempre que haya una persona que haya recibido el mensaje del evangelio, vendrá la esperanza para esa casa. Muy bien. Vendrá la renovación para esa persona que ha sido dura de servir. Y sí les puedo asegurar que todas las oraciones que estén dentro de la voluntad de Dios serán contestadas Muy bien. en su tiempo, en su momento. La soberanía de Dios es compleja. A unos les contesta de la noche a la mañana y hay otros que tienen que esperar muchos años, pero como Romanos dice, perseveren en la oración, porque el Señor siempre quiere bendecirnos a Amén. todos nosotros. Pero hay algo más, Pastora Ruth, y es que hoy hay muchos cristianos que creen que por la fuerza y por los mantras que dicen va a ocurrir. Ejemplo, comienza: yo decreto, yo ordeno, yo sello esta oración. Mire, la palabra de Dios no enseña ese tipo de decretos, porque yo no soy Dios. Dios está en el cielo y yo sobre la tierra. Es más, le voy a decir algo. Dios no le respondió a Jesús una oración, ni tampoco a Pablo. ¿Cuál fue? Cuando Jesús en el huerto dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y oró 3 veces repitiendo las mismas palabras y no tuvo respuesta. No escuchó ninguna voz que le dijo: sí, hijo mío, no vayas a la cruz. Yo voy a hipnotizar a esa gente para que no vean lo que deben ver. Yo voy de alguna manera a anestesiarte para que no sientas dolor. No, sencillamente fue el silencio de Dios, que Jesús lo entendió y dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero Pablo dice: me fue dado un aguijón en mi carne para que yo no me llenara de orgullo, y le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite, y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La oración es misterio. Pastora Ruth. Pastor, antes de eso quería decir algo y recordaba que usted, no, lo que usted decía, que la iglesia en general fue tocada y se entristeció mucho cuando murió este cantante hermoso Julio Melgar. Sí. Y recuerdo que hubo un periodo como unos 3-4 meses donde todos empezaban a orar y decían: y profetizo sobre ti que hay sanidad, y profetizo que ya no tienes carne, y empezaron a orar. Y de hecho una cantante que nosotros queremos mucho, no voy a decir el nombre, ella le dijo a Dios: y no acepto un no por respuesta, porque Él vive. Por eso la gente cuando Él murió dijo: y todas estas profecías y esas declaraciones de oración, fue una oración no contestada. Amén. Pero la soberanía de Dios, un día la entenderemos. Amén. Y el pastor decía ahorita, cuando Pablo, él decía: y ese aguijón no le fue quitado para que no se enorgulleciera. A veces tenemos aguijones que nos mantienen humillados delante del Señor. Muy bien. Porque de pronto Dios nos contesta y nos apartamos de Él. Dejamos de orar, dejamos ese gemir, y a veces esos aguijones, esos sufrimientos son necesarios para mantenernos fijos y dependientes de Dios. Así que tengan cuidado. Usted no es Dios. Usted no puede decretar como Dios. Profetizo, eso es otra costumbre que se ha formado en el pueblo de Dios. Dice Pedro: pero tenemos la palabra profética, más segura, que es la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro y hasta que aparezca el lucero de la mañana. Cuidado, no nos podemos convertir nosotros en magos de la fe. Somos seres humanos que dependemos
de la soberanía de Dios. Estamos cerrando este momento. Pastora Ruth, haz una oración corta antes de entrar a las peticiones y contestar un par de preguntas. Y oremos para que Dios nos dé sabiduría para orar y aceptar la voluntad de Dios. Amén. Señor, tu palabra nos dice que entremos confiadamente al trono de la gracia, en el cual encontramos oportuno socorro para nuestros sufrimientos y nuestras peticiones, nuestros deseos y nuestros anhelos. Y sabemos que cada vez que oramos, Amén. Sabemos que tú nos escuchas, pero la respuesta depende de ti y solo Sí, de Señor. ti. Tenemos esperanza que lo que recibiremos, Señor, es porque es tu voluntad. Y como dijimos anteriormente, la oración es para que tú hagas tu voluntad en nuestra vida, porque quieres siempre lo mejor, no para que se haga la nuestra. Ayúdanos a entender esa soberanía, ayúdanos a descansar en ti y a mantenernos perseverantes en la oración, porque tu palabra también nos recuerda que no desmayemos, porque a su tiempo segaremos si nosotros no nos cansamos, Señor, de confiar en ti. Señor, ayúdanos a entender cada propósito que tienes. Ayúdanos a entender tus tiempos y a mantenernos firmes en la profesión Amén. de esa Sí, fe, Señor. de esa promesa, en esa gloria venidera que nosotros no podemos entender, pero sabemos que seremos restaurados, Señor, en todo. Danos la paz mientras encontramos esa respuesta y danos la seguridad que nunca nos quedaremos con ese sí, con ese no, que entenderemos porque tú no lo contestarás. Bendice a nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos también a entender este silencio de este tiempo que estamos viviendo como tierra, como naciones, como familias, Señor, y entender qué es lo que tú, Señor, vas a hacer nuevo en Amén. nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastora Ruth. Pastor Iván, estamos terminando. ¿Hay algunas peticiones que nos hayan hecho? Vamos a... Creo que hay unas preguntas, pastor. Sí, y luego oras Vamos por las peticiones. sí, señor. Ok. Dentro de hay una pregunta que dice, ¿hay alguna manera en la que yo debo de orar? ¿Tiene algún orden la oración? La oración usted la puede hacer de forma espontánea. Hay algunos que al leer el Padre Nuestro, pues hacen un estudio del Padre Nuestro y colocan un orden. Padre Nuestro que estás en el cielo, y hacen un orden en la oración y dicen que deberíamos orar de acuerdo al orden del Padre Nuestro. Otros dicen que debemos comenzar a orar dando gracias, luego confesando los pecados y después orando por las peticiones. Mire, a Dios no le importa el orden, porque Él escucha la oración. Así que usted ore espontáneamente lo que siente en su corazón, dígaselo a Dios. Es más, hay oraciones en la Biblia hasta donde inclusive el salmista en una oportunidad le dice, mire Dios, tus enemigos, ¿por qué no te levantas de tu trono y tomas en la mano el escudo y me vienes a salvar? Mire, el hombre estaba desesperado y Dios no se pone bravo porque usted ore en determinado momento sin un orden establecido. ¿Hay otra pregunta? No, señor, ya, esa es la Sí, única me pregunta. habían dicho de otra por ahí de... Había otra, Johncito. ¿Cómo debe orarse adecuadamente? Era parecida. Ok, ¿cómo debe orarse adecuadamente? Usted debe orar en el nombre de Jesús. Usted debe orar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero debe orar también con humildad, no como el fariseo que decía, te doy gracias que no soy como los demás hombres. Y el publicano se daba golpes de pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. Así que ore en el nombre de Jesús, ore conforme a la voluntad de Dios, pero ore con humildad. Ahora Amén. sí, Pastor Iván, las peticiones, y oramos y le damos gracias a Dios. Ustedes verán una bella fuente aquí. Estamos inaugurando esta noche nuestra sala virtual. Después diremos quién nos ayudó en todo este diseño, pero
Queremos dar gracias porque usted se ha conectado. Pastor Iván, lea las peticiones y nos da la bendición pastoral. Amén, pastor. Pide la salud de Julián Ríos y su esposa. También pide por la sanidad de Ervin Henado, la salud de la hermana Etelvina Pulido, por la madre de Constanza Vargas, y Horacio dice por el pronto regreso a la iglesia. Muy Amén, bien. pastor. Entonces por Blanca, por la hermana Patricia. vamos a orar. Vamos a orar por Karen, por la hermana Patricia Una Cadavid. petición que envió la pastora Nidia, también se me olvidó el nombre ahorita. Vamos a orar también por esa petición y por la pastora Blanca para que el Señor la siga levantando y dándole fortaleza para que pronto también nos acompañe en este set. Así que vamos a orar por estas peticiones y por las que cada uno de nosotros tiene allí en su corazón. Amado Rey, gracias te damos, Señor, porque eres nuestro Dios, Señor, porque te revelas a nosotros, Padre bendito, mediante Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Señor, por este tiempo y este espacio, Señor. Mira, Padre bendito, estas peticiones que hemos orado, hemos leído, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, los que se encuentran enfermos, Señor, los que en este momento se encuentran en un hospital tristes. Amén. Por diferentes enfermedades, Señor. Yo te pido que allí donde están, sánalos, Señor, si es tu voluntad, Señor. Haz un milagro en la vida de ellos, Señor. Restaura cada uno de sus órganos, Señor, de su corazón, sus emociones, Señor. Levántalos, Señor. Dales ese ánimo y esa esperanza que solamente viene de Cristo Jesús, nuestro Rey, Padre bendito. Los que en este momento no tienen empleo, Señor, provéeles uno. Abre puertas de empleo, puertas de bendición, sí, mi Señor. Los que tienen deudas económicas, Padre bendito, da la provisión para cancelar estas deudas, Señor. Da gracias, Señor, a cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a la pastora Blanca allí donde se encuentra, Señor. Extiende tu mano de poder, sánala, Señor, también. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Toda parte que sea afectada de su organismo, Señor, te pedimos ahora mismo que seas tú sanándola, amado Rey. Bendice también a nuestra hermana Patricia y a todos nuestros hermanos que en este momento nos están viendo allí donde están, Señor, y por cada una de sus peticiones, Padre bendito. Gracias, Señor, por darnos este lugar, por dar la provisión, Señor, por poder adecuar este lugar, Señor, para llevar también tu palabra a través de estos medios tecnológicos. Padre bendito, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, mi Señor. Señor, que esta iglesia sea una iglesia intercesora, Padre bendito. Amén. Que no cesemos de orar, Señor, sino que oremos continuamente, Padre bendito, clamando ante ti, a nuestro Dios todopoderoso, al que todo lo puede, al que hizo los cielos y la tierra, Padre bendito. Señor, bendice a mis hermanos allí donde se encuentran, Señor, y que tu presencia nunca nos falte, Señor. Bendice tu iglesia y bendice tu pueblo ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Los anuncios. Vamos a ver los anuncios en este momento. Y quedamos despedidos.
Dios te guarde y bendiga. Ya. No, que ya, extienda ya. su amor y te